La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Como ya dice la presentación, este es el segundo seminario de matrimonio y familia bíblica o seminario de la familia. Esencialmente el matrimonio, y vamos a ir hablando un poco de eso, está dentro del marco de lo que significa la familia conforme a lo que Dios diseñó. La Pauli oraba un poco, hacía una alusión a esto mientras oraba. Efectivamente vivimos tiempos en donde está, o más bien, vivimos tiempos en donde da la impresión que los elementos fundamentales de la familia están bajo ataque. Pero yo creo que en el transcurso de lo que yo entiendo de parte del Señor hoy día voy a compartir, creo que nos vamos a ir dando cuenta que en realidad no es algo muy nuevo. Lo que pasa es que hoy día es mucho más patente porque se está atacando en áreas un poco más superficiales. Pero la verdad es que para mí ha sido bastante revelador y espero que también pueda ser para todos nosotros cuando uno comienza a profundizar un poco en lo que significa, en la magnitud de lo que significa la familia y el matrimonio. Esencialmente hoy día vamos a hablar mucho más del matrimonio, porque es esencialmente la familia. Ya les estoy dando un poco algunas luces de lo que viene, ¿ya? Pero lo primero que a mí me gustaría hacer es orar. Y quiero orar no simplemente porque sea el momento de hacerlo, porque corresponde hacerlo, porque estamos en una reunión cristiana y hay que orar. Quiero orar porque creo que Satanás está profundamente comprometido con que estas cosas que estamos hablando no se divulguen. Y esto no es una cosa de cinematográfica ni nada. Se van a ir dando cuenta que es algo bastante más, o sea, se va a volver bastante patente el nivel de superficialidad con el cual hemos visto muchas veces este tipo de cosas. Y por lo tanto, como sé que estamos bajo la adversidad de aquel que no quiere que la luz del Evangelio resplandezca, y eso no es un invento mío, 2 Corintios 4:4 dice eso, que Satanás está decidido para que la luz del Evangelio no resplandezca, por esa razón cegó el entendimiento de todas las almas humanas para que no puedan ver esto. Yo quiero invitarle a que podamos hacer una oración para que esto no sea una presentación catedrática respecto a valores o a principios. La verdad es que personalmente me parece que sería una pérdida de tiempo, tanto para ustedes como para mí, sino más bien que podamos verdaderamente ser visitados por el Espíritu de Dios. Y que la forma, que esto es una sala de clase el resto de la semana, pero que esta forma no permee en la disposición de nuestro corazón. O sea, que la distribución que tenemos, académica, en una sala de clase, no permee en la actitud con la cual nosotros nos vamos a enfrentar o vamos a escuchar aquello que yo entiendo de parte del Señor es menester compartir hoy día. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para ser bien concreto. Quiero invitarles a que hagamos una oración para que el Señor nos quebrante, para que el Señor pueda verdaderamente traspasar las barreras de nuestro intelecto, para que el Señor traspase, para que el Dios que sustenta y que crea todas las cosas y que está en todas partes, inclusive aquí, pueda hablar al espíritu de cada uno de nosotros, inclusive de los niños, que pueden estar haciendo otra cosa, pero son seguramente, o son probablemente los que más necesitan poder ser reformadas en sus maneras de pensar, particularmente los hombres. Vamos a hablar harto de los hombres hoy día, así que invitarles a que de verdad el Señor nos hable y que Dios disponga un espíritu. No quiero extender en la introducción, pero déjenme explicar esto rápidamente. La Biblia, cuando habla de espíritu, habla de la entidad personal del Espíritu Santo, cuando está con mayúscula, pero también la expresión espíritu se usa para la manifestación del poder de Dios con un determinado propósito. Por ejemplo, en Efesios 1:16, cuando dice que los ruego por que os conceda un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo, dice el texto, no está diciendo que exista un espíritu que se llama revelación y sabiduría. Lo que está diciendo es que Pablo oraba por la iglesia en Éfeso y le pedía a Dios de que les concediera un poder revelador, una manifestación del poder de Dios para que puedan ser conscientes de lo que significa Jesucristo y su gloria. ¿De acuerdo? Entonces, quiero invitarles a que podamos orar para que el Señor nos conceda un espíritu quebrantado, nos conceda, despliegue un poder en donde la actitud de nuestro corazón sea la propicia para poder recibir de Él.
Hermano, el Evangelio no es una cátedra, el Evangelio no es conocimiento intelectual, tiene profundidades de conocimiento, el Señor lo sabe todo. Todo, aquello a los que nos gusta la ciencia, conoce todas las profundidades de las ciencias. Pero el Evangelio no es eso. En ello está eso también. Pero el Evangelio es el conocimiento y la manifestación del poder de Dios en el alma del perdido que es sacado de las tinieblas por el poder de Jesucristo y hecho una nueva creación. Es algo muchísimo más profundo que las limitadas capacidades intelectuales que los hombres tengan, por profundas que sean. Romanos 3 dice que el hombre no entiende, no tiene la capacidad de poder comprender. Primera de Corintios nos enseña que el hombre tiene que abandonar su propia sabiduría para poder conocer la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es inalcanzable para los hombres. ¿Me entienden? Yo creo que está claro, y creo que no es nada nuevo, porque lo hemos escuchado muchas veces. Entonces quiero invitarle a que haga una oración ahí donde está, yo voy a dirigirla, pero que de verdad su espíritu se disponga para esto. Insisto, todos tenemos muchas cosas que hacer. No estamos acá porque nos sobra el tiempo. Estamos acá para que Dios nos hable. Y si de verdad queremos, de verdad necesitamos que Dios nos hable, esta es la única forma de que esto suceda. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, primero que todo, te agradecemos por permitirnos estar hoy. Entendemos que todo en la vida del hombre es consecuencia de tu voluntad. Todo lo que nos sucede, cada circunstancia, cada momento, cada tiempo que vivimos es consecuencia a los designios de tu voluntad, inescrutable, inalcanzable, incomprensible, inclusive muchas veces. Y que si hoy estamos acá reunidos, Señor, porque tú nos has convocado. Cada uno de nosotros está acá porque tú has dispuesto en tu soberana voluntad desde la eternidad que hoy, en este lugar, en este momento, en este tiempo, podamos escuchar aquello que tú has determinado que escuchemos, Señor. Señor, pero sabemos por la profunda revelación del Evangelio que para que esto tenga sentido en cada uno de nosotros necesitamos que seas tú, que sea el poder revelador de tu Espíritu Santo el que se manifieste en cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de toda actitud altanera, líbranos de toda disposición arrogante del corazón, líbranos de creer que sabemos, líbranos de conjeturas, de filosofías, de pensamientos humanistas con los cuales podamos venir, de cualquier idea del corazón que provenga del corazón del hombre y que se oponga al conocimiento del Evangelio. Apártalo en esta hora. Si es necesario, quebranta nuestros corazones en esta hora. Si es necesario que la aflicción de espíritu descienda en cada uno de nosotros, que así sea, Señor. Pero que en este tiempo tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean impactadas por el poder del Evangelio. Señor, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder, dinamita de Dios para todo aquel que cree. Provéenos fe en esta hora. Visítanos, Señor. Quebrántanos, toma el control de los aires, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Señor. Reprende toda obra de tinieblas que se levanta en contra del Evangelio y del conocimiento de Jesucristo. Glorifícate en este tiempo. Yo te pido, despliega dones sobrenaturales de enseñanza, de didáctica, de explicación. Despliega, que tu gracia se despliegue en este tiempo. Yo, Señor, me rindo, renuncio a cualquier capacidad o supuesta capacidad, a cualquier recurso de hombre para que tu Espíritu nos hable, Señor. Que tu Espíritu, por medio de tu palabra, se manifieste y se revele en cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos poder ser reformados, ser transformados, ser edificados en ti y por ti, Señor. Iniciamos este tiempo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya dije, este es el segundo seminario y espero que sea el segundo de muchos más. Lo primero que nosotros tenemos que quiero compartir en realidad, ojalá lo más rápido posible, es que cuando nosotros hablamos de matrimonio, o del matrimonio desde una mirada puramente semántica o del concepto del término, de lo que significa matrimonio. Matrimonio es un derivado que proviene de la palabra matriz y su definición en general no la noten, pero piensen en ello nomás porque no tiene, creo yo, mayor trascendencia.
su definición, pero nos permite introducirnos a esto. En general, el concepto de matrimonio refiere a la idea de una institución que está diseñada con el propósito de resguardar la matriz o la procreación. O sea, insisto, desde un punto de vista puramente del término en sí, dice relación con el resguardo y la provisión, el cuidado de la matriz. O sea, ya esto desde el punto de vista del término, de hecho, si ustedes analizan los estatutos jurídicos y la ley en general interpretan un poco ese concepto, en lo que tiene que ver con los derechos del niño, con el resguardo del niño, los resguardos del patrimonio, etc. Ahora, el matrimonio no es una cosa nueva, ha estado presente desde el principio. Pero volvió ya. Que hay que aprender la parte. El matrimonio ha estado presente desde el principio de la historia del hombre. Hay elementos pictóricos y jeroglíficos desde mucho tiempo donde se habla de esta figura en donde un hombre y una mujer son reunidos y son congregados en una institución. Por lo tanto, de alguna forma nosotros tenemos que comprender que el matrimonio no es una institución nueva, no es una institución moderna, sino más bien que está íntimamente ligado con la historia del hombre propiamente tal. Ahora, esas dos ideas, si bien son relevantes, nos permiten tener un poco de perspectiva, son absolutamente insignificantes al lado de lo que a nosotros nos compete, que es comprender, dimensionar y pedir a Dios que nos hable y nos permita comprender desde su mirada, desde la cosmovisión de Dios, desde la intimidad del corazón de Dios, respecto a qué es el matrimonio, cuál es el fundamento que tiene el matrimonio como fundamento de la familia, y si agregamos algo más, hoy día podemos decir con total categoría como fundamento de la sociedad. El matrimonio y la familia es la entidad más pequeña que sustenta las sociedades en el mundo en general. Les voy a dar el final de la historia al tiro. El matrimonio es una institución divina, o sea, no proviene de los hombres. El matrimonio no fue ideado por mentes humanas, el matrimonio no salió de la cabeza de un hombre, el matrimonio no tiene una motivación en los factores o en los satisfactores de los hombres. O sea, el matrimonio es algo que descendió completamente del cielo, y Dios lo puso sobre la historia humana y les dijo: esto es para ustedes. ¿De acuerdo? Permítanme hacerle un símil con la cruz. La cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz, la Biblia nos enseña que Jesucristo fue preparado para ser crucificado inclusive antes que el mundo fuese hecho. O sea, no existía nada del mundo, nada de la creación, y Jesucristo ya había sido apartado en el designio del corazón del Padre para que viniese a morir en una cruz. Y usted encuentra referencias bíblicas, históricas, 2000 años antes de que Jesucristo viniera, hablando de algo que ni siquiera se había inventado todavía. La cruz se inventó 500 años antes de Cristo aproximadamente, antes de que Cristo muriera. ¿De acuerdo? Ahora, el Padre ya había determinado en su presencia que Jesús iba a morir en una cruz y la cruz ni existía. ¿Por qué? Porque también, de la misma forma que el matrimonio, es algo que proviene íntegramente. La cruz, la muerte sacrificial de Jesucristo como expiación de las almas perdidas, proviene íntegramente del cielo, del corazón de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, quisiera partir y estableciendo algo que va a ser un paralelo que espero podamos ir usando durante toda la presentación. Bueno, les decía que lo primero que quiero, y voy a anotarlo acá para que esté presente durante toda la exposición, ¿cuáles son los 3 adversarios que tiene un cristiano mientras está en la tierra? ¿Se acuerdan de eso? Ya, pues no me dejen solo en esto. ¿Ah? Ya, el primer adversario, no los voy a decir en orden, es el mundo. ¿Se ve ahí o el parlante tapa? Ahí dice el mundo, créanme. ¿Ya? El primer adversario es el mundo. El segundo adversario, le voy a poner carne, refiriéndose a la concupiscencia o los deseos del pensamiento de aquel que fue rescatado de las tinieblas a la luz y que hoy día está en Cristo, pero sus pensamientos todavía siguen
presa o influenciados por lo que era, ¿de acuerdo? A ver, yo creo que ya lo voy a decir igual. El hombre nace en una condición natural de tinieblas, de separación de Dios. Ese es el estado natural de todos los seres humanos. Esa es la razón por la cual Yeshua, la salvación, vino hace 2000 años y murió en una cruz. ¿De acuerdo? Jesús vino a morir porque los hombres necesitaban ser salvados. O sea, si Jesús vino es porque el hombre necesita ser salvado. ¿Ya? Entonces el hombre nace en esta condición cuando un hombre o una mujer, estoy hablando del género de la raza humana, cree en la obra de Jesucristo, se arrepiente de su condición y Cristo tiene misericordia de él, lo saca de las tinieblas y lo transforma en una nueva persona en un proceso que la Biblia le llama regeneración. Esta nueva persona tiene 3 adversarios. El mundo, es decir, bueno, después lo explico, la carne y la tercera es Satanás. ¿De acuerdo? El mundo es el sistema de este mundo. El mundo se refiere a los pensamientos, la palabra mundo es cosmos, de ahí viene la palabra cosmo, que conocemos en nuestro español, la palabra en griego de mundo es cosmos, y refiere a un sistema, un conjunto de ideas y de pensamientos que rigen este mundo. Este mundo funciona aquí no hay improvisación, hermanos. Aquí no funciona la improvisación. En lo invisible no hay improvisación. Hay un sistema que tiene coherencia, que tiene fundamento, que tiene un objetivo. No es una coincidencia que las personas tengamos las mismas motivaciones, los mismos intereses. Eso no es una coincidencia. Hay un sistema estructurado de ideas, de pensamientos que inducen los hábitos, los pensamientos, las prácticas, las conductas de las personas. Ese sistema se llama mundo. La Biblia nos enseña que ese mundo está bajo el poder de Satanás, pero eso ya es otro tema, lo vamos a estudiar en otro momento. La carne, refiriéndose a los pensamientos que actúan al interior del hombre, de un redimido. Estoy hablando de aquel que ya creyó y que fue rescatado de las tinieblas a la luz. O sea, las ideas del mundo que todavía están presentes dentro del hombre, pero que no controlan al alma humana, porque aquel que fue rescatado de las tinieblas a la luz ya no está bajo la esclavitud de la carne o del pecado, porque vive en el Espíritu. Romanos 6, 7 y 8, lo estudiamos, los hermanos estuvieron compartiéndolo meses ahí en los grupos de enseñanza. ¿De acuerdo? Y el tercer adversario es Satanás. La palabra Satanás es adversario, así que el diablo, digamos, el maligno, que es esta entidad personal, ojo, esta entidad personal que opera, que influencia, que tienta, que envía dardos de fuego desde afuera. Satanás no tiene poder, déjame agregar aquí, pensamientos. Y esto es una entidad personal. Pero hermanos, no es una persona. Existe una entidad personal mayor que se llama Lucifer y tiene muchos nombres, pero cuando la Escritura habla de Satanás, no siempre está hablando de una persona. Está hablando de todo el sistema de tinieblas, demoníacos que gobiernan y que actúan en este mundo. ¿Ya? Tengamos presentes estos 3 adversarios. Para poder ir avanzando un poco en esto. Ahora, ¿por qué quiero partir poniendo aquí, dejando anotado con mi pésima letra, perdónenme, pero creo que se logra el objetivo igual, esto durante toda la presentación? Porque si el matrimonio es una institución divina, nosotros tenemos que entender que estos 3 adversarios están haciendo su pega en contra de esta institución divina. ¿De acuerdo? Ahora, estoy hablando de aquel que ya ha sido, y perdonen, esto no es solo para los matrimonios, ojo. Esto es esta comprensión, y a medida que vamos avanzando creo que va a ir quedando mucho más claro, la comprensión porque uno va a mirar el matrimonio. Les voy a anticipar algo, vamos a mirar el matrimonio. Si el Señor trae revelación a nuestra vida, nosotros vamos a mirar el matrimonio y vamos a ver a Cristo. Y vamos a ver su evangelio. No importa si yo lo vivo o no, no importa si yo estoy casado o no. Yo veo el matrimonio
y lo veo desde la mirada bíblica, y vamos a poder comprender muchas cosas de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres adversarios se oponen a aquello que Dios ha instituido. No pierdan de vista algo que ya dije, que esto viene de afuera. Es exógeno a la raza humana. El matrimonio no pertenece a la raza humana. La forma que tenemos, obviamente, es recurriendo a la Escritura. Génesis 1:26 primero dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, Génesis 1 nos da esta mirada panorámica y general de lo que fue la creación del hombre. Ustedes saben que en Génesis 1 lo que el escritor bíblico nos enseña, el Espíritu Santo inspirando a Moisés en este caso, el redactor de este texto, es una mirada panorámica de lo que pasó en los 6 días más 1 de la creación. ¿De acuerdo? Por eso usted encuentra, ahora, después cuando vamos al capítulo 2, el capítulo 2 es como que le hace un doble clic y nos permite profundizar respecto a elementos más detallados de cómo fue este hecho. Pero antes de ir a ese doble clic, quiero llamar su atención respecto a por lo menos 2 elementos que ya nos permite entender o nos permite vislumbrar respecto al propósito o al sentido del matrimonio. Lo primero, hermano, es que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y de la imagen y semejanza de Dios se originan los géneros, el masculino y el femenino. O sea, por consecuencia, los géneros masculino y femenino provienen directamente de Dios. ¿Me entienden? O sea, desde la naturaleza divina se proveen la profundidad y las complejidades de lo que significa el género masculino y femenino. Hermano, yo soy hombre y llevo 20 años con una mujer y comparto y tenemos cotidianamente, vivimos muchas situaciones juntos y estoy seguro que no logro entender ni el 10% de lo que ella es como mujer. Y yo creo que todos los que somos hombres tenemos que partir asumiendo que cuánto nos cuesta entender muchas veces a nuestras mujeres. Ahora, ¿por qué esto es así? No porque la mujer sea complicada. Hermano, si le preguntamos si estuviera una mujer compartiendo esto acá, diría exactamente al revés. Quizás entendería menos el uno. Pero esto, ¿por qué es tan complejo? ¿Por qué es como asomarse a veces a un abismo al tratar de entender las vicisitudes del corazón del otro, de la otra, en mi caso? Pues, hermano, porque en las particularidades, en las complejidades, en las profundidades de ese género está Dios, porque provienen directamente de la naturaleza divina. Hoy día lo que conocemos de ese género es depravación, porque en muchos aspectos de esas profundidades se depravaron por causa del estado natural de los hombres, pero aquí, cuando Adán y Eva estaban recién, Adán representaba o había recibido la herencia del género masculino directamente de Dios, sin ninguna impiedad, sin ninguna corrupción todavía. Pero quiero tratar de transmitirles un poco la envergadura de lo que proviene y ha descendido de Dios en el momento de la creación respecto a los géneros. Por esa razón, nuestros adversarios hoy día se manifiestan con tanta fuerza respecto a esta configuración de géneros, masculino y femenino. Por eso existen ideas como la ideología de género y muchas más que hoy día se pregonan, que en el fondo, además de la sexualidad y su fundamento anticientífico, además de eso son abiertamente demoníacas porque son contrarias al diseño que Dios tiene. Entonces, lo primero que quiero llamar su atención respecto a esto es que el género masculino y femenino proviene de Dios y por lo tanto sus características provienen también de Dios. ¿De acuerdo?
Lo segundo que este texto de alguna forma nos enseña es que Dios participó de manera íntima en la creación del hombre. El texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Si usted lee todo el capítulo se da cuenta que Dios dijo, haga la luz, y algo hizo que la luz existiera. Usted lee el texto anterior y Dios dice, hagamos el sol, estoy inventando, pero para ahorrar tiempo, y el sol viene a la existencia, algo hace que el sol venga a la existencia, y así. Dios dijo y eso aparece, para decirlo en simple. Aquí vemos un elemento diferente. Dios dijo, hagamos al hombre. Antes Dios decía, hágase la luz. Aquí Dios dice, hagamos al hombre. Esa expresión hagamos en el lenguaje original de la Escritura, que es el hebreo antiguo, transmite una idea de pluralidad. De hecho, ahí dice Elohim, el Dios plural, lo que hoy día conocemos como Padre, Hijo o Espíritu Santo. O sea, Dios participa personalmente en la creación del alma humana. Y el tercer elemento, que esta porción del texto, que es mirando la creación del hombre desde una mirada general, es como que tuviéramos un dron y subiéramos arriba de la creación. El tercer elemento es el propósito por el cual el hombre fue hecho. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí hay 4 conceptos que en realidad transmiten 2 ideas: señorío y multiplicación o procreación. ¿De acuerdo? O sea, el propósito por el cual los seres humanos fueron creados es para que se enseñoreen en la tierra y para que se multipliquen. ¿De acuerdo? Si quieren ir anotando algunos otros textos, Salmo 8, 6 a 8 ratifican justamente esto respecto a cómo el hombre fue creado con el propósito de señorear la tierra, pero me voy a ahorrar algunas lecturas para avanzar y alcanzar a compartir más. Si ya vamos al capítulo 2, en este doble clic, el capítulo 2, verso 18, si tiene una Biblia, vaya corroborándolo, ya empieza a agregarnos un poquito más de detalles. ¿De acuerdo? Esto es, el hombre ya había sido creado, el hombre Adán, la palabra Adán significa el primer hombre, ya había sido creado. Y Dios, de alguna forma, voy a explicarlo así, para fines didácticos nada más, de alguna forma Dios ve al hombre y se da cuenta de algo. ¿De acuerdo? Dios ve al hombre y dice, no es bueno que Adán, que el hombre, esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Como ya dije, el matrimonio es una institución que proviene directamente del cielo, creada completamente por Dios, y tiene un fundamento, voy a decirlo así para explicar nada más, tiene un detonante, tiene algo que generó, que conminó el corazón de Dios, que activó el deseo de la voluntad de Dios para llegar y decir, tengo que crear una compañera para este hombre. Esa frase. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, el matrimonio es consecuencia a un diagnóstico moral que Dios hace. ¿Qué es un diagnóstico moral? Una definición que proviene de Dios respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. O sea, el matrimonio surge porque Dios consideró que el estado preexistente en el cual el hombre ya estaba, de estar creado,
no era bueno. Hermano, Dios hace a mí me parece que esta definición es profunda, es categórica además. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esta entidad que proviene de mi imagen, aquí no hay caída todavía, aquí no ha entrado el pecado y ya hay de alguna forma, lo digo así, solo para explicar un problema. Dios mira esto y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y ahora, vengamos a los adversarios. ¿Por qué yo insisto otra vez los adversarios acá? Porque vivimos en un mundo que pregona justamente los antivalores. Vivimos en un mundo y en una sociedad que pregona que en realidad estar solo es mejor. Vivimos en un mundo porque, hermano, aquí el texto está hablando de la soledad del hombre, no está hablando exclusivamente del matrimonio. Este texto es también el fundamento de por qué los seres humanos somos seres sociales, por qué necesitamos a otras personas, por qué el aislamiento es una patología, por qué ayúdenme con el término, ¿cómo se llaman los ermitaños? Gracias. Los ermitaños son una excentricidad. ¿Por qué los seres humanos necesitamos estar con otras personas? ¿Por qué cuando estamos solos estamos tristes, nuestro espíritu se acongoja? ¿Por qué la soledad nos aterroriza? ¿Por qué a las personas, inclusive los adultos mayores, es un tremendo problema hoy día? Y si usted pregunta, en general, los seres humanos no queremos vivir solos. La soledad nos atemoriza, la soledad nos aterroriza en general. Hay algo en el interior que hace que la soledad sea algo incómodo en general. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios que creó al hombre, o sea, ¿quién sabe más que su creador? Lo miró y dijo, no es bueno que esté solo. Es una amenaza, es peligroso. Ahora, ¿no es bueno para quién? ¿Para quién no es bueno? Vamos a ir conversando de eso más adelante. Oye, interrumpa, de verdad, otra vez, interrumpan o pregunten con toda libertad nomás. Siéntanse en total confianza. Hermanos, entonces lo primero que tenemos que entender que esto es dicho antes de que el pecado entre al hombre. O sea, la necesidad de estar acompañado, insisto, estoy hablando en un sentido, porque el texto dice, no es bueno que la especie humana esté solo, o no es bueno que el primer hombre esté solo. ¿De acuerdo? La necesidad de estar acompañado es un imperativo creacional, es decir, es algo o es una necesidad que tiene su origen en la creación del hombre. Es algo así como el trabajo, es algo así como el oxígeno, es algo así como las necesidades fisiológicas que tenemos. Son necesidades que están arraigadas a la raza humana y que forman parte del carácter natural y espiritual que el hombre tiene. ¿De acuerdo? Ahora, si bien este texto está hablando del hombre en un sentido social, en un sentido general, hermanos, no existe ningún otro vínculo desde la mirada de Dios más profundo, más íntimo, más cercano, más integral de unión, de compañerismo, de cercanía, que el matrimonio que Dios creó. No existe, en este mundo digo, no existe ninguna otra relación más profunda que gobierne o que influencie sobre la raza humana que el matrimonio que Dios concibió en su corazón para los hombres. O sea, por consecuencia, si este texto está hablando desde una mirada general, desde una mirada particular, nosotros ya tenemos que entender, vamos a ir profundizando más en esto, que el llamado para los hombres
para la raza humana, es un llamado de compañerismo, un llamado de unidad, es un llamado para el matrimonio. Ahora, no se olviden de Génesis 1. Génesis 1 dice que el propósito por el cual el hombre fue hecho es que se enseñoree y se multiplique. Yo me pregunto, la única forma que existe de que los seres humanos nos multipliquemos es por medio de la intimidad sexual. Y la intimidad sexual existe en el contexto del matrimonio. O sea, por consecuencia, es algo así como que el proceso del hombre es creado aquí con el propósito de que aquí se encuentre con el matrimonio. Voy a usar la pizarra para que me capte la cámara. El hombre es creado, esta es la vida del hombre desde la mirada de Dios. El hombre es creado aquí, aquí venimos a la existencia. Mi hijo Gasparcito, que tiene 1 año, está en esta primera etapa. Hay otros que están un poquito más acá, antes del matrimonio digo, y hay otros que ya están un poco más cerca. Esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con los tiempos de Dios. Pero aquí fuimos creados, pero el propósito por el cual vinimos a la existencia es Génesis 1. Multiplicado y enseñoread y sojuzgad la tierra y ejercer dominio sobre lo que está creado. ¿De acuerdo? O sea, ese es el propósito creacional de la raza humana. Esa es la razón por la cual existimos. La gente hoy día se pregunta, bueno, ¿por qué existimos? Bueno, Dios nos creó con ese propósito. Sabemos nosotros que cuando el pecado entró al mundo, el hombre se depravó y hoy día se corrompieron esos propósitos, pero la obra de Cristo lo que hace es volver a su estado antes de la caída, restaurar al hombre y conducirlo al propósito por el cual el hombre fue creado, que es vivir una vida, sojuzgar la tierra, multiplicarse y glorificar al Señor, en la espera del cielo nuevo y de la tierra nueva, en donde viviremos y habitaremos para siempre, para toda la eternidad, para la gloria de Dios. Entonces, Cristo lo que hace es restablecer a este propósito, por decirlo en simple. El hombre es creado con el propósito de multiplicarse, como ya les dije, la forma de multiplicarse es por medio de la intimidad sexual que existe en el contexto del matrimonio. Por lo tanto, desde la mirada de Dios, una persona es creada con el propósito de experimentar el matrimonio. Yo sé, no todos se casan. Hoy día no todos se casan. Hay un montón de circunstancias que hacen que el matrimonio no sea el propósito para muchos. Pero eso no quita que no sea el diseño original de Dios. ¿De acuerdo? Lo mismo, si el propósito del matrimonio es la procreación, muchas mujeres no pueden tener hijos. Ahora, no son la mayoría puede tener hijos. Pero hay muchas mujeres que por las circunstancias que Dios en su soberana voluntad ha determinado, algunas no pueden engendrar hijos. Pero eso no quita que el propósito de Dios sea la matriz, la multiplicación, la procreación. ¿Me entienden? No tenemos que perder de vista. Ahora, la pregunta es, miren, esta es como esta típica pregunta que le hacen hoy día a la gente conservadora, los periodistas, estos periodistas que son tan mentirosos siempre. La típica pregunta que hace, pero usted promueve, cuando le preguntan a los políticos conservadores, usted promueve el matrimonio, pero si mucha gente, promueve que la adopción sea para un hombre y una mujer respecto a la discusión de la adopción homoparental. Y si hay muchos niños que hoy día existen sin un papá o sin una mamá, y es verdad, esa es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el diseño de Dios? Que la crianza se manifieste con la presencia del género masculino y el género femenino. De hecho, hay estudios que demuestran el impacto que tiene la ausencia de uno u otro. Ahora, ¿en cuál nos tenemos que identificar nosotros? Si yo tengo la opción de elegir, si las circunstancias que Dios ha determinado para mi vida me dan la oportunidad de elegir, bueno, mi compromiso, aún más como redimido, tiene que ser con aquello que Dios diseñó como diseño original, porque allí está el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para mi vida. ¿Me entienden? Entonces no tengamos temor de defender el diseño original porque existan una alternativa que es contraria. ¿Me entienden? Porque el diseño de Dios, insisto, allí es donde está la gloria que Dios determinó para ese diseño.
Por esa razón, me voy a ir anticipando aquí quizás, pero por esa razón los cristianos más que nadie somos los que tenemos que promover, defender ese diseño original, que es, insisto, respecto a este punto en particular, que un hombre es creado para multiplicar y por consecuencia es creado con el propósito del matrimonio. Entonces, en simple, los seres humanos tenemos que anhelar casarnos, porque es la razón por la cual nos crearon, y eso es lo que Dios quiere que suceda. Cualquier indicio contrario a esa verdad que insisto, hermano, proviene del cielo, no se nos ocurrió a los hombres, proviene de los adversarios. Y tenemos que arrepentirnos, porque es contrario al diseño por el cual Dios trajo a la existencia a la raza humana. Hermano, suena súper categórico, pero cuando vean a Cristo revelándose en el matrimonio, van a decir, entiendo por qué. La cantidad de manifestación de la divinidad de Cristo, del compromiso de Cristo por el alma humana, por el mundo perdido, que se manifiesta por medio de la institución del matrimonio. Si el Señor nos concede la posibilidad de poder comprender eso, vamos a entender el por qué es tan necesario que nuestra mirada esté conforme a los diseños escriturales, que son el regalo que Dios nos entregó para poder comprender su forma de pensar, su diseño para nuestra vida. Hermano, eso es lo que tenemos que promover, lo que somos padres, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas. El compromiso nuestro no está con hacerlos empresarios exitosos. Yo tengo que preocuparme como padre, yo que tengo hijas, de cómo las preparo a ellas para ser esposas y a mi hijo a ser esposo. La responsabilidad de él, vamos a ver más adelante, quizás es mayor que la de ella. Lo digo porque tengo 2 hijas y un hijo, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Hermanos, nada puede suplir, nada que Dios no ha diseñado puede suplir este diagnóstico. No es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, Netflix, las maratones de series en la soltería no suplen el matrimonio. Hermanos, los animales, las mascotas no suplen el matrimonio. No es bueno que el hombre, hermano, de hecho aquí el texto dice, además, es clarísimo en el caso de los animales. Lo digo porque hoy día hay una fuerte tendencia en nuestra sociedad a promover la crianza de animales y de mascotas como un subsidio o como un reemplazo a la figura del matrimonio en el contexto de la familia, de la creación de familia. Proviene directamente de los adversarios esa idea. Porque de hecho, aquí dice que creó a los animales con la intención, voy a decirlo así para explicar nada más, con la intención de ver Dios si es que esto suplía la ayuda idónea que Dios consideraba necesaria para el hombre que había sido creado. Y el texto dice, vamos a rayar no se halló ayuda idónea para él. O sea, Dios vio a los animales con toda la ternura que significan y vio al hombre y dijo, ellos no lo ayudan a él. ¿Me entienden? Nada puede reemplazar el diseño original que Dios tenía y la necesidad que Dios diagnostica aquí, que no es bueno que el hombre esté solo y que era necesario hacerle ayuda idónea. Les hago una pregunta en esta imagen. ¿Quién está ayudando a quién? Ya no me dejen sola en eso tampoco. Agente 1, agente 2. 1, 2. ¿Quién ayuda a quién? El de arriba ayuda al de abajo. ¿Por qué? ¿Ya? Ahora, si el de arriba llegó, es porque se puede llegar, ¿no? Le está ayudando, está tendiendo la mano a él, al segundo, para permitirle llegar arriba. Cuando nosotros entendemos, o cuando nosotros venimos a leer este texto, el texto de que no se halló ayuda idónea a él, lo hacemos desde una forma de pensar. Y el término ayuda, el concepto de ayuda,
transmite la idea de que aquel que ayuda o aquel que ayuda está en una posición de superioridad a aquel que está siendo ayudado. En este caso se queda de manifiesto. Por eso ustedes todos dijeron que el que ayudaba era el que estaba arriba. ¿De acuerdo? Ahora, la idea de ayudar en nuestra forma de pensar también tiene otros conceptos. Por ejemplo, si yo le digo a Sergio, Sergio, ayúdame a mover esta silla. Sergio, ven. Si yo le digo a Sergio, ven para acá, ayúdame a mover esta silla, ¿qué es lo que Sergio naturalmente va a hacer? Ayúdame. Tomar la silla conmigo y llevarla para acá. ¿De acuerdo? Ahora, gracias Sergio, déjala. De alguna forma, hermano, la ayuda, el concepto de ayuda que yo tengo, también muchas veces implica la idea de prescindencia, es decir, de algo que yo recibo ayuda, pero que puedo hacer sin eso. O sea, en este caso lo tomamos juntos, lo llevamos juntos, está bien, pero la verdad es que la silla yo la puedo mover solo. Entonces por eso nosotros de repente usamos como sorna o como sátira, chuta, no me ayude tanto, pues compadre. Uno logra igual las cosas, pero sin la ayuda de ese alguien. Entonces la idea de ayuda en nuestra forma de pensar transmite una idea de complementariedad, muchas veces de prescindencia, o sea, de algo que es prescindible. No sé si es prescindencia la forma correcta de decirlo. Después me corrigen mis hermanos, anótenlo para que me ayuden después. Pero de algo que es prescindible, ¿de acuerdo? Y por consecuencia transmite una idea de complementariedad. Es decir, el hombre es ayudado por la mujer. Esto es más bonito para la cámara. El hombre es ayudado, o el hombre es ayudado por la mujer. O sea, el hombre es el hombre, el macho que camina sobre la faz de la tierra, el cazador, el descubridor, el conquistador, el protector, y que tiene a alguien en la casa que le ayuda en aquellas cosas que el hombre quiere ser ayudado o considera que necesita ser ayudado. Esa es más o menos la idea que se instala, hermano, y esta es muchas veces la idea que pregona inclusive en el mundo cristiano, de que la mujer es un agente secundario o que es un agente que está a la par o que acompaña al hombre en determinadas tareas conforme a aquello que el hombre establezca necesita ser ayudado. Ahora, si nosotros tomamos esta expresión de que Dios necesitaba hacer ayuda idónea y lo mezclamos con la naturaleza pecaminosa, con la introducción del pecado en la mente de los hombres, creamos el machismo. O sea, creamos una cosmovisión, una forma de entender la relación entre un hombre y una mujer basado en una posición de superioridad moral del hombre, es decir, que el hombre es más importante que la mujer y que la mujer es un accesorio, un agente secundario que simplemente acompaña al hombre en las labores que el hombre tiene que sacar adelante. ¿De acuerdo? Hermano, esa es más o menos la idea que gobierna el pensamiento, particularmente el actual. Si usted va a la época, o sea, inclusive actual, pero si usted va a la época antigua era aún peor todavía. En el tiempo antiguo la mujer era un mueble. Había muebles que tenían más valor que una mujer. Y si vamos a la Escritura, el propio Señor Jesucristo se encargó de reformar, de transformar esta manera de pensar. Por eso es miserable, no solo es ignorante, es miserable las acusaciones de ciertas ideas y de ciertos grupos o colectivos ideológicos hoy día en contra del Evangelio, diciendo que el patriarcado, esta figura metafísica que tienen de la supuesta opresión de la mujer, tiene un fundamento en el cristianismo, es no entender nada. Hermanos, es cosa de mirar los países en donde el cristianismo no ha llegado, vayan a ver cómo tratan a las mujeres. ¿Por qué? Porque la idea de complementariedad o de inferioridad es consecuencia a esta percepción errónea que tenemos del concepto de ayuda, desde nuestro español por lo menos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra ayuda que sale en la Biblia es esa en hebreo, que es exactamente la misma palabra que sale en decenas de textos bíblicos para referirse a Dios.
cuando Dios ayudaba al pueblo de Israel. A ver, ayúdeme con algunos textos. Salmo 72:12, por ejemplo. A ver, ¿quién tiene Biblia? Repartámonos. Ceci, ¿tenés Biblia ahí? Sergio, ¿tenés Biblia? Ya, lees Sergio Salmo 72:12. Zafiro, Salmos 10:14. Sergio ya te dije. Ceci, Salmos 22:11. Ya, hermano, hay muchos más, pero después nos detenemos en eso. De nuevo, yo después les voy a pasar esto si es que lo necesitan en todo caso, con todos los apuntes. Pero Salmo 72:12, Sergio, Zafiro, Salmo 10:14 y Ceci, Salmo 22:11. Dale nomás. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Él le liberará al menesteroso que clamase y al afligido que no tiene quien le ser. En realidad dice azar, que es la aplicación de este concepto. Socorro. Mira, ahí lo traduce como que Él le socorra. ¿Ok? Zafiro era, ¿no? Sí. 10:14. Porque mira el trabajo y la vocación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Amparo. Exactamente el mismo concepto. Socorro, amparo. Ceci, 22:11, ¿no? Ayude. Exactamente el mismo concepto. Y hay decenas más. En donde auxilie, socorra. O sea, ¿por qué yo puse en la presentación es una ayuda que no ayuda? No porque no sea útil, porque en realidad la forma más correcta de entender lo que Dios estaba buscando es que la mujer es el socorro, el auxilio del hombre. Y aquí es donde las hermanas dicen amén. Aquí es donde se llenan de, como pavo real así emplumado. Aprovechen, háganme caso, aprovechen aquí de gloriarse. Aprovechen de gloriarse. Hermano, esta sola idea ya implica una transformación de lo que rige y gobierna el pensamiento en la actualidad. Esta sola idea. O sea, la mujer ya no es un agente complementario, porque hermano, si yo estoy no sé, estoy trabajando en algo y de repente estoy bajo un vehículo y de repente con una gata, cambiando una rueda, me metí abajo del auto y se me corrió la gata y el auto se me viene encima y le grito a Sergio, socórreme. Sergio va a correr, socorre, claro. O le digo, o inclusive le digo, ayúdame en esa circunstancia. O sea, es gravitante para mi vida en ese momento. El auxilio que viene de Sergio en este caso es determinante para. Si él no me ayuda, si él no me socorre en ese momento, hermano, yo o me muero o quizás qué nefastas consecuencias tendría para mi vida. Ese es más o menos el sentido de lo que Dios está buscando.